El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buen inicio de semana. Mi nombre es Yaresi Zavala y bienvenidos una vez más a una consulta virtual. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Jorge Medina. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias por estar en nuestro canal, Yaresi. Sí, en otra emisión más. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales como doctor.jorgemedina.mx. De igual forma, mi compañera de producción pues nos hará el favor de ponerlo en el transcurso del live, al igual que la ubicación donde pueden encontrar al doctor y un número telefónico si necesitan sacar alguna cita o para más información. Bueno, doctor, el tema del día de hoy es la salud mental y enfermedades reumatológicas. Yo considero que es un tema que es muy importante de manera general, o sea, no solamente verse cuando una persona pues ya está enferma. No sé si nos quiera platicar un poquito. Claro, mira, realmente la plática o la charla va enfocada más hacia el papel de nosotros, los reumatólogos, hacia, en este caso, pues el cómo nuestro paciente toma o le impacta el diagnóstico de una enfermedad reumatológica. ¿A qué me refiero con esto? Realmente dando un poco como de información, ¿no? O sea, al momento de nosotros realizar la consulta, realmente donde más nos tomamos tiempo los reumatólogos, hablando específicamente de nuestra especialidad, de entrada pues es el interrogatorio. Sí. Subsecuente a ello, pues es todo lo que conlleva el resto de la consulta, exploración, valoración de ciertos laboratorios, etcétera, ¿no? Pero otra parte donde también tenemos mucho, y más bien le damos mucho tiempo o hincapié, es la información sobre el diagnóstico de la enfermedad reumatológica. ¿Por qué? Porque una vez que nuestro paciente, tú como reumatólogo le dices o le comentas, tu diagnóstico es tal, un ejemplo, ¿no? Tu diagnóstico es artritis reumatoide. O sea, el impacto que genera tanto emocional como, pues en este caso psicológico, emocional y social, realmente es como una, vamos a ponerlo así, es como una cubetazo de agua fría, vaya. Porque el que tú le digas un diagnóstico así, ellos de momento, en ese preciso instante, pues se toman como una idea de, pues anteriormente la artritis reumatoide, cuando pues no había tantos reumatólogos, por así decirlo, realmente había pacientes que no se atendían y que terminaban como pues lesionados de las manos. En ocasiones su primera respuesta es, ¿se me van a enchuecar los dedos? Sí. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente denota una preocupación importante, una situación en donde siempre voy a estar tomando medicamentos. O sea, ¿qué es lo que va a pasar, no? Y ahí es donde nosotros como reumatólogos, nuestro papel importante en la salud mental de nuestro paciente, no tanto el jugarle como psicólogo, porque realmente para eso nos apoyamos con nuestros colegas de psicología, ¿no? Sí. Pero realmente nuestro papel como reumatólogos en la salud mental de nuestros pacientes, de entrada tiene que hacer clic nuestro paciente o el paciente con el reumatólogo. Si de entrada no hay un clic, difícilmente va a haber una conexión real con el paciente. O sea, uno no podemos, o no, más bien no va a seguir nuestras indicaciones, no va a haber una conversación bidireccional, o sea, el paciente no va a tener esa confianza de hacerte ciertas preguntas, como por ejemplo, me ha tocado en algún punto que nuestros pacientes nos comentan, es que doctor, previamente no me dejaban hacer preguntas, nada, me decían tómate esto, no. O sea, el paciente se sentía como ya encerrado en ese diagnóstico y pues no se trata de eso, vaya, porque al final de cuentas es una enfermedad, o son enfermedades que impactan de manera muy importante en la situación de nuestro paciente. ¿A qué quiero llegar con esto? La mayoría de los pacientes con enfermedades reumatológicas se tardan en llegar con el reumatólogo un promedio más o menos como de un año, año y medio. ¿Por qué? Porque realmente los síntomas de las enfermedades reumatológicas en ocasiones son muy inespecíficos. Muy inespecíficos, una fatiga, un cansancio así que no tiene alguna explicación como tal de por qué le está sucediendo, ¿no? Algún dolor articular, pero que no denota una inflamación muy importante en las articulaciones. Y ahí es donde nuestro paciente dice, pues, ¿qué me está pasando, no? Y también, aparte de eso, o sumado a eso, los conocidos o el círculo social del paciente le comentan, ay, solo estás cansado, tienes un exceso de trabajo, o sea, no, llegando al punto de decir, no exageres.
tómate unos días, descansa unos días, pero pasan los días, pasan las semanas, no hay mejoría, al contrario, siente uno que va empeorando, el estado emocional del paciente va decayendo. se va decayendo, es muy variable, y ahí es donde realmente se menosprecia, por así decirlo, la situación de nuestro paciente. Y algunos que se sienten pues prácticamente que no entendidos, o sea, sienten que sus familiares no los entienden, en su trabajo tampoco, porque los ven y realmente los observan como si estuvieran bien, vaya. ¿Por qué? Porque se mueve, hace su trabajo, pero realmente el paciente está ahí pasando por una enfermedad importante, que a pesar de que se vea bien, pues realmente no lo está. ¿Por qué? Porque llegan a nuestra consulta realmente en muy mal estado. Y muy mal estado no me refiero a prácticamente con una limitación importante, sino con un estado emocional ya muy decaído. ¿Por qué? Porque nadie los comprende. Y eso me ha tocado muy frecuentemente en la consulta. Así que prácticamente la charla de hoy, como te mencionaba, es dirigido más que nada cómo nuestro papel tiene mucha importancia en la educación de nuestros pacientes. Y que hay un clic importantísimo en la consulta. O sea, en este caso, hablando hacia los pacientes, o sea, tú como paciente con tu reumatólogo. Si no hay un clic, prácticamente, o sea, eso no va a marchar bien. O sea, de entrada es así, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no va a haber esa bidirección. En cuanto el reumatólogo hace comentarios, tú como paciente haces comentarios. Necesitamos esa bidirección porque si no, realmente, te digo, se va a quedar estancada. Así que prácticamente eso es lo que este tema se enfoca, ¿no? Nuestro papel como reumatólogos en la salud mental de nuestros pacientes. Nadie realmente, pues, siendo muy sincero, aquella persona que no se dedique a la reumatología o a ver enfermedades reumatológicas como tal, no va a entender a los pacientes. Así de simple, porque realmente así lo es. O sea, no puede ser que un familiar pues le haga ciertas recomendaciones, pero no es su campo, vaya, pues algunos familiares no son médicos y llegasen a ser médicos, pero realmente lo ideal es que respeten su campo, ¿no? O sea, igual de nosotros los reumatólogos, te digo, pues, no, mi papel no es hacerla de psicólogo, aunque mi esposa aquí que nos acompaña aquí detrás de cámaras dice, es que tú eres como el psicólogo de los pacientes, digo, es que realmente no, vaya, porque para eso tenemos a nuestros colegas. Claro, está en ese explicarle al paciente qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer, los planes que hay que tener. Toma mucho tiempo en la consulta y claro está que pues es el tiempo que se lo dedicamos porque lo merecen, porque realmente han sufrido por muchos meses que no se ha llegado a un diagnóstico como tal, que tú le digas un diagnóstico de una enfermedad reumatológica, pues es muy importante y eso impacta de manera muy importante en la salud emocional de nuestros pacientes. Hay la importancia de la educación tanto nosotros hacia ellos como ellos hacia nosotros, porque realmente también aprendemos de ellos. Nos explican cómo se sienten con los medicamentos, en qué estamos fallando también, a ellos en qué están fallando. O sea, te digo, tiene que ser bidireccional, si no es, no va a marchar. Doctor, ¿y qué pasa cuando, ahorita lo mencionaba, pues es importante que los pacientes acudan con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿no? Con un experto de la salud, pero ¿qué pasa cuando la gente pues no tiene la estabilidad económica y vive al día? ¿Qué se hace en esos casos? O ustedes como reumatólogos, ¿qué es lo que les aconsejan que los pueda ayudar a poder sobrellevar la enfermedad de una mejor manera? Claro, de hecho es una muy buena pregunta. O sea, es también un tema que tocábamos mi esposa y yo en algún punto, de que hay cuando el paciente no tiene esa capacidad económica en este caso hablábamos de terapia física, ¿no? O sea, de llevar esa terapia física. O sea, ¿qué es lo que hacemos, no? Traspolándolo acá a lo estado emocional. Sí. O sea, realmente nosotros como reumatólogos de entrada, pues es la educación de la enfermedad, ¿no? De qué se trata, cómo influye el papel emocional en el control de la enfermedad, porque también el que un paciente esté emocionalmente estable o en equilibrio va a impactar de forma positiva en el control de la enfermedad reumatológica. Y viceversa, si la enfermedad reumatológica no está en control, va a impactar de una manera negativa en el estado emocional. Así que realmente qué es lo que nosotros podemos hacer o se realiza en este aspecto donde el paciente pues realmente no tiene esa capacidad de acudir al menos con psicología o que nos apoye con psicología, pues realmente buscar alternativas. ¿Qué alternativas podemos utilizar? Si realmente hay un involucro importante en su vida cotidiana, o sea, ya se ve prácticamente pues deteriorada pues ahora sí que sus conductas habituales, su vida rutinaria se ve afectada, su vida social o su vida familiar, podemos hacer uso de ciertos medicamentos para modular el estado de ánimo, pero eso es nada más como un agregado, ¿no? Hay
Anteriormente en unas pláticas previas lo mencionaba, las terapias cognitivo-conductuales, que se tratan pues, hacia grandes rasgos de mantener a nuestro paciente ocupado en cosas que a él le gustan o buscar alternativas que le gusten. Eso los mantiene realmente fuera de esa situación en donde emocionalmente les genera un problema o genera más dolor. Ciertos problemas en particular, hablando de fibromialgia, artritis reumatoide, ¿no? Buscar cosas que les gusta a nuestro paciente. Hablar de objetivos, irnos por objetivos. ¿A qué me refiero? O sea, si a corto plazo queremos que nuestro paciente con cierta enfermedad, por ejemplo, no puede, un ejemplo así muy, muy burdo, ¿no? Tiene plantas, ¿no? Y nuestro paciente pues le gusta mucho regar las plantas, pero por dolor pues no se puede parar y es algo que se ve involucrado en el momento de ir a atender sus plantas, ¿no? Sí. Nuestro objetivo a corto plazo es, con la ayuda de medicamentos, explicándole qué consiste la enfermedad, que se tiene que mover, que no se tiene que quedar en reposo, porque si no va a haber más dolor, más el medicamento, más ciertos analgésicos en particular. Nuestro objetivo es que nuestro paciente se mueva para que pueda hacer esa cosa que le gusta, que en este caso es atender a sus plantas. Ese es un objetivo a corto plazo. Después sí los objetivos más, ahora sí que más a largo plazo. Como por ejemplo empezar con alguna actividad en particular, salir a caminar al menos, utilizar una bicicleta estacionaria, o sea, irnos por objetivos. Claro está que va a tardar un proceso un poco más largo, pero al final de cuentas lo que queremos es que el bienestar de nuestro paciente, hablando de la salud mental, esté en equilibrio, ¿no? Mantenga ocupado, no como tal ocupado desgastando energía, ¿no? Ocupado en algo que nos beneficie tanto a él como a mí, tanto a él como a su enfermedad. ¿A qué me refiero? A mí, que el paciente va a alcanzar esos objetivos planeados para poder movilizarse, para poder mitigar el dolor, lo va a mantener ocupado, va a hacer cosas que además le gustan. Y eso es una alternativa en este caso a aquellos pacientes que no tienen esa capacidad económica de al menos pues acudir con psicología. Claro está que hay ciertos grupos de apoyo, hay grupos, por ejemplo, hay grupos de apoyo en redes sociales, en este caso Facebook, Instagram, de pacientes con lupus eritematoso sistémico, psoriasis, artritis reumatoide, donde en algunas ocasiones hay pláticas como para la comunidad sobre ciertos temas en base a la psicología, sobre cómo manejar el dolor. Digo, no es como tal una consulta, es un tema más generalizado, pero va enfocado al público en general. Esas son alternativas que también se pueden tomar. O yéndonos a un poco más, metiéndonos ya como tal más a la consulta, ir como por ejemplo instituciones. En el hospital universitario, ya hablando así fuera de este... pues más bien enfocándonos más en temas de consulta, ¿no? Hay grupos de psicología que se enfocan principalmente en nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas y sería una opción, es una opción un poco más accesible que, por ejemplo, irse por medio particular. Pero de que alternativas existen, sí hay. Pues y hay muy amplias alternativas para poder apoyar a nuestros pacientes en lo que respecta a su salud emocional. Pues como lo comentas, sí son muy buenas alternativas que yo no como tenía en mente, que más que nada pues los va a ayudar como también a dejar de sobrepensar, ¿no? En cómo esta enfermedad puede estar deteriorándolos. Otra pregunta, doctor, que creo que también es importante, ¿qué tan importante es tener una red de apoyo? Como usted lo mencionó al principio que la familia cercana, que también, no sé, en cuestión de las amistades o en cuestión del ámbito laboral, ¿qué tan importante es para que pues el paciente pueda adaptarse y pues sobrellevar la enfermedad de una mejor manera? ¿Sí es muy importante? Sí, claro, que de hecho es demasiado importante porque vámonos por rangos de edad, ¿no? Aquellas enfermedades reumatológicas en pacientes adolescentes, por ejemplo. O sea, el hecho de que tú, como reumatólogo, o hablando como reumatólogo pediatra, vaya, como nuestros colegas, que tú le digas a un adolescente de una enfermedad reumatológica, pues realmente ya si de por sí en adolescentes hay ciertas situaciones emocionales muy importantes, que tú le agregues algo más. Realmente eso es algo que al adolescente o al adulto joven pues, le impacta demasiado. ¿Por qué? Porque se van a sentir pues, prácticamente como una minoría en algunas ocasiones, y ahí es muy importante la red de apoyo, en este caso de la familia directa, papá, mamá. ¿Por qué? Porque aparte de nuestro papel como reumatólogos en la educación al paciente, ahora sí que en el seguimiento de los medicamentos, también tiene que formar parte de esto la familia.
Porque estar al pendiente de la toma de medicamentos, porque de seguro en algún punto al adolescente, adulto joven, pues se le va a olvidar cierto medicamento, ciertas características de la enfermedad, ciertas actividades que puede hacer, que no puede hacer en este periodo agudo del diagnóstico de la enfermedad como tal. Y otro rubro de edad muy importante son los adultos mayores, ¿no? Porque los adultos mayores de preferencia siempre ir acompañados con el cuidador principal, o sea, la persona que se encarga pues, prácticamente de ellos en la mayor parte del tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque es a quien tú le vas a explicar todo lo que está pasando. Sí. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, pues los adultos mayores, algunos tal vez no sean tan independientes, por lo tanto tienen que ir acompañados. ¿Para qué? Para explicarles cómo se administra el medicamento, qué es lo que hay que hacer, de forma intencionada explicarles qué es lo que va a suceder, qué sucede si no se toma el medicamento, qué sucede si sí, ciertos rubros del diagnóstico, explicarles si va a ser una enfermedad para toda la vida, o sea, cosas que los adultos mayores probablemente como están acostumbrados a nada más tomar de vez en cuando ciertos medicamentos, pues dicen, no, pues yo para qué quiero esto, ¿no? Si me siento bien, porque se sienta bien no significa que la enfermedad esté curada, bien, vaya, sí. está dormida. Pero lo importante de la red de apoyo, tanto en casa como en familiares, como en el trabajo, es muy importante. Realmente es uno de los pilares que hay que trabajar. Y si es común, o sea, que la familia, en este caso, por ejemplo, es una madre de familia que se acaba de enterar que fue diagnosticada con artritis. Es común que en este caso, no sé, los hijos o el esposo se acerquen a conocer un poco más de la información, de la manera en la que ellos puedan ayudarlos. ¿Sí es común o todavía falta como que un poquito más de información para que ellos se puedan involucrar en esta área? De hecho, de que falta información, sí. Falta muchísimo. Muchísima, Sí. porque las madres de familia, hablando específicamente de ellas, o sea, son ahora sí que el pilar del hogar, por así decirlo, ¿no? Porque realmente toman el papel de cuidar a los hijos, a mantener al 100% el hogar, más aparte algunos de ellos trabajan. Uh-huh. Y en cada uno de esos rubros, a pesar de que tengan dolor o alguna molestia en particular, no lo van a expresar. Sí. ¿Por qué? Porque no quieren verse como... una carga. Sí, prácticamente, pues no como tal una carga, pero sí no quieren mostrar esa debilidad o Sí. esa cara, ¿no? Sí, ¿Por qué? Pues por el hecho de que van a decirle, no, pues no lo hagas, pero pues ellas como tal insisten en hacerlo porque Uh-huh. pues así está su rutina cotidiana, o así es su vida cotidiana, o su vida diaria. Pero una vez que llegan a la consulta, incluso también al reumatólogo le dicen, y cuando uno le pregunta intencionadamente a ciertos pacientes, ¿y cómo ha estado? Pues bien. Y esa es la respuesta. Sí. Realmente pues no están bien, o sea, el estar bien es muy variable. Y muy variable me refiero una vez que tú los exploras o empiezas con exploración física, realmente están inflamadas las articulaciones, la fuerza de prensión está disminuida, no pueden ni siquiera destapar objetos y aún así ellos o ellas están haciendo su trabajo. O sea, hasta ahí llega incluso la falta de información de cómo es una artritis reumatoide, dígase por ejemplo, en este caso que me estás poniendo, de cómo a pesar que las personas tengan dolor, limitación, hacen las cosas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no quieren sentirse una carga y realmente así se sienten. O sea, porque ellos en su familia no se quieren ver como una minoría, o sea, no, o sea, como que se sienten muy apartados. Sí. Porque tal vez le deleguen ciertas actividades que, pues tú haces esto porque pues tú tienes esta enfermedad, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas una enfermedad no quiere decir que pues seas una minoría o te hagan a un lado, al contrario, o sea, tú puedes hacer tus actividades cotidianas, tú puedes hacer tu vida diaria como si no tuvieras la enfermedad, claro, está con ciertas condiciones o mantener ciertas restricciones, pero el que tú te sientas como una minoría, eso no es normal, y que lo normalicen mucho menos, porque hay algunas personas que me han llegado a decir, o pacientes, es que ya normalicé el sentirme así. Pues que no es normal, vaya, no. O sea, tu familia, tanto tu familia como tu red de apoyo tiene que, en este caso, entender que eso no es parte de la normalidad. O sea, tú tienes que sentirte plena o pleno uh-huh. en todas tus actividades. O sea, en sentirte que no eres esa carga, que no tienen que... ¿Por qué vaya a preocuparse por ti de una manera en donde como te ven como muy frágil, ¿no? O sea, realmente no es así. Al contrario, o sea, tú porque tengas la enfermedad no quiere decir que seas así. Pero eso pues no hace entender eso, pues realmente es muy difícil porque ya es algo que tienen de mucho tiempo atrás. Y ahí es donde nosotros como tal
tenemos que educar a nuestros pacientes. Te digo, hay que hacer clic de forma muy importante. Ya cuando hay una situación en donde necesariamente hay que ir con psicología para que nos apoye, pues definitivamente referirlos con psicología. ¿Por qué? Porque es necesario un apoyo para el acompañamiento de esta enfermedad o de esta situación en particular. No quiere decir que haya algún problema emocional, sino porque cada uno de nosotros, cada uno de los pacientes con enfermedades reumatológicas necesita un acompañamiento emocional, en este caso hablando de las enfermedades reumatológicas, porque se sienten como una carga, pues que no debería ser así. Sí, o sea, como lo mencionó en el transcurso del live, pues es una enfermedad que como tal tiene tratamiento y puedes llevar una vida normal, entonces no tienes que sentirte como una carga como tal, sino que tu familia pues te apoye, o sea, en este caso, cuando uno se enferma, yo como hija, mi mamá siempre está ahí, ¿no? Entonces yo como hija siempre estar ahí para mi mamá o para mi papá, ¿no? Doctor, es un tema muy interesante, pero ya está llegando a su fin la consulta, entonces no sé si quiera dejarnos alguna recomendación o consejo para la gente que nos está viendo ahorita. Claro, recuerden que es importante hacer clic con su reumatólogo. Si no, puede ser que no marche bien esa consulta, vaya. Confíen en su reumatólogo y que su reumatólogo confíe en ustedes. También. Para que realmente haya una situación de bidirección. Háganle preguntas, todas las dudas que tengan, no duden en consultarlas con su reumatólogo. ¿Por qué? Porque realmente es una situación en donde el reumatólogo tiene que saber cómo se encuentra, porque todo el papel o el rubro emocional influye en el control de las enfermedades reumatológicas. Desde si en esa situación hubo un desencadenante como algún estrés, ese pudo haber sido el desencadenante de que se inflamara cierta articulación. Y sí, realmente es muy común o muy frecuente. Así que realmente el que haga usted clic con su especialista es lo más importante. Claro está. Pues ya escucharon al doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que esta colaboración fue con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como neurología, hematología y ¿cuál más? Oncología. Muchas gracias por vernos, nos vemos la próxima semana.